lo que sí muchos dicen, bueno, es que no nos podemos dar el lujo de dejar de trabajar, y a muchos les dicen, pues dejas de trabajar y entonces pues pierdes tu trabajo, ¿no? Entonces, pero aquí voy a las acciones otra vez del presidente de El Salvador, ¿no? En donde decide congelar todo por 90 días. Y esa es una facultad que tiene el presidente. Es algo que en México podrían hacer, ¿no? Lo he dicho y lo sigo sosteniendo, creo que ha habido mucha irresponsabilidad de muchos de los políticos en aquí todo el también mundo. Lo pudieron haber hecho, tranquilamente claro. Lo pudieron haber hecho y lo pueden todavía hacer y no lo han hecho todavía. Por ejemplo, ayer estaba viendo el caso de Estados Unidos, que en el Senado estaban votando si dan, o sea, cómo va a ser estos 2 trillones de dólares que van a meterle a la economía y la discusión. Entonces, los senadores republicanos pues, no querían aceptar porque era que había, como iba a ser como un pago uniforme a todos de, no me acuerdo exactamente si eran 1,000 o 1,500 dólares por persona para que pudiera cubrir todos sus gastos básicos. Entonces unos dicen, no, pero es que los trabajadores, o sea, gente que está trabajando, pero que dejó de trabajar por todo esto, ¿no? Entonces dicen, no, es que sí, su sueldo era como de 800 dólares al mes y le vas a estar dando 1,000 dólares, le vas a dar 200 dólares más durante estos 90 días, 200 dólares más por 3, o sea, son 600 dólares más. Y entonces dicen, a ver, están hablando de un paquete económico que va directo a las familias de 2 trillones de dólares, pero hace 2 años no tuvieron ningún problema en hacer una reducción de impuestos de 1 trillón de dólares a las empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué una empresa vale más que una persona, ¿no? Y aquí estás hablando de 200 dólares al mes de diferencia por familia, que en realidad tampoco va a ser la gran diferencia, pero es donde entra este balance de qué es más importante, ¿no? Sí debe de existir las empresas, estoy completamente de acuerdo, porque son las que dan mucho trabajo, ¿no? O sea, porque hay gente que vive, que trabaja, etcétera. Pero aquí estamos hablando de un tema de utilidades. El tema de las utilidades de una empresa, pues, oye, si no ganan, si no tienen ninguna utilidad durante 3 meses, pues que no tengan, ¿no? Pero que no despidan a sus trabajadores por cuidar su vida, ¿no? Sí es difícil y quiero que entremos en un tema, Carla, que me comentaste hace unos días. Creo que ahorita ya son 6 personas cercanas a ustedes que conocen que han fallecido en estos meses. Y para quienes no creen que es algo real, o sea, sí me gustaría que platiques de esto para que se den cuenta que es algo, o sea, que sí va a suceder, porque el video que veíamos ayer que me compartiste del que dice, a ver, los reto a que alguien me diga y que me demuestre que conoce a alguien con COVID-19, todo esto es un invento, etcétera. Hasta que no les pase, lamentablemente, es cuando empiezan a creer, ¿no? Pero no se dan cuenta que están exponiendo a sus familiares al tomar estas acciones. De entrada, el simple hecho de escuchar, porque a mí ya me lo han dicho varias veces, si tú conoces a alguien y sabes de alguien, ya de verdad, cuando me dicen eso, pues sí, me da tristeza, porque han sido personas cercanas a nosotros. Apenas el fin de semana falleció el papá de un amigo de mi esposo. No voy a decir nombres, pero ya hay una mexicana aquí que está infectada. Su esposo en este momento está hospitalizado con neumonía.
una de las obstétricas que nos atendieron en el parto a nosotros falleció y ella tenía 56 años. No era una persona, digamos, del grupo en riesgo, ¿no? También el fin de semana, otra de las mexicanas que vivimos aquí en la zona de Bérgamo nos dio la noticia de que su suegra había fallecido. Son personas que fueron cercanas a nosotros. Y el hecho de yo seguir leyendo o que me sigan preguntando, oye, ¿esto de verdad es real? Para como solamente así voy a creerlo, ¿no? Y no, o sea, sí. Me duele cada vez que me lo preguntan y lo peor, como igual te mencionaba hace rato, es que solamente te pueden ingresar al hospital hasta que ya hay una indeficiencia respiratoria. Esta mexicana está en su casa. O sea, ella está con el virus y como le dijeron que solamente estaba con la temperatura alta, que no podían hacer por ella hasta el momento algo, porque obviamente ya no hay espacio en los hospitales, ni tampoco hay los suficientes medicamentos, ni los doctores. Y aquí es donde entra esta parte de cuando se llega a este punto en donde ya no hay espacio en los hospitales y tienes... O sea, una sobrepoblación de pacientes y no las suficientes camas y no los suficientes ventiladores, el médico tiene que tomar una decisión de a quién deja conectado y a quién no. Y entonces esta es la parte donde muchos dicen, ay, ¿cómo vamos a llegar a eso? Yo les daba el caso, a ver, en el Hospital General de Ciudad de México, si no me equivoco, hay menos de 1,000 camas, ¿no? En Ciudad de México, en ese hospital. Sí. Con una población de millones, ¿no? que atiende ese hospital en específico. Estamos hablando, por ejemplo, en Nogales, Sonora, el Seguro Social tiene, si no me equivoco, 146 camas para una población de más de 300,000 personas. ¿Qué es lo que van a hacer? 146 camas no va a hacer nada. Estaba viendo y platicando con mi hermana, no era mi hermana, pero sí, alguien del hospital de Cleveland, de la clínica de Cleveland, en donde decían que ya rentaron 2 de los hoteles que están frente al hospital, porque los van a usar para sus pacientes, ¿no? O sea, están preparándose, pero en México no se están preparando. Acá los forzaron. En este caso tú estás diciendo que se están preparando. Acá se les forzó. Aquí en Bérgamo, en un centro de convenciones, esta semana se planea que ya esté listo el hospital, que va a tener 250 camas, que si lo ves realmente sí va a ser una ayuda, pero no va a ser tampoco suficiente. En Sicilia están usando los cruceros también ya como hospitales. Apenas igual hace 2 días en las noticias estaban mostrando que uno de los hoteles que están en Milán forzaron al dueño a que se use como espacio para poner ahí a las personas que ya se recuperaron, porque no es que te recuperes y ya te vayas a tu casa. Tienes que pasar también otro proceso de cuarentena que, bueno, son 15 días, para ya después irte a tu casa. Sí. Entonces tampoco, yo pienso, en México si sucede, ¿dónde se les va a poner a todas estas personas? Sí, ¿no? Y esa parte del proceso, ok, la libraste. Estaba viendo la historia de una señora que salió del hospital, bueno, hace unos días salió del hospital y todo el mundo aplaudiendo porque dijeron ya la libró, y a los 3 días falleció en su casa. Toda esta parte ahorita estoy viendo los datos de casos confirmados, ya van 495,086 casos en el mundo, de los cuales ha habido 22,295 muertes. Pero esto es que se han confirmado, porque también no hay pruebas, entonces no sabemos
cuáles son las cifras reales, ¿no? Vemos el caso, hablando de cifras reales, el caso de México, bueno, en Jalisco, donde habla el gobernador Enrique Alfaro de que hay 10,000 pruebas en México y Jalisco compró 5,000, ¿no? O sea, de las 10,000 disponibles en México, él compra 5,000 solo para el estado de Jalisco. Entonces, el resto del país, ¿qué información va a tener? Y entonces dice, sí, a lo mejor en Jalisco empieza a aumentar los datos y empezamos a ver más casos confirmados, pero prefiero eso para poder ir tomando decisiones de qué es lo que se debe hacer, a estar a ciegas y decir que no pasa nada. Entonces, creo que este es uno de los problemas que muchas autoridades tienen, porque no saben cómo enfrentar esta situación y esperan que se vaya por arte de magia, que es algo que no va a suceder. En tu caso, bueno, ahí en Italia, 74,386 casos, sí, y viendo 7,503 personas ya fallecidas. Y en el caso de México, a ver, me voy a México, dice que solo son 475 y 6 muertes, ¿no? Entonces, digo, nos tenemos que preparar para eso. O sea, los mexicanos, el caso del cierre de las fronteras, pues muchos, ay, ¿cómo van a cerrar la frontera entre México y Estados Unidos? Bueno, antes de que Estados Unidos le cerrara la frontera a México, Guatemala le cerró la frontera a México, ¿no? O sea, Guatemala dijo, aquí se cierra y no entran y ni mis ciudadanos van a ir a México porque no están tomando las decisiones correctas y entonces esto nos va a perjudicar. Y después Italia, Estados Unidos. Perdón que te interrumpa, pero aquí Italia, hasta te comentaba, ya llevamos el mes y hasta apenas se cerró toda Italia. El lunes nos estaban dando la noticia. Entonces, ¿cómo después de un mes apenas te esperas a cerrarlo? Igual te decía, en el Senado ahora que hicieron la asamblea, reconocieron que se habían tardado y que si se hubieran, si hubieran hecho todas estas medidas desde la primera semana, a lo mejor sino que seguramente no estaríamos en esta situación. Y yo lo repito mucho, ¿no? O sea, ¿para qué esperarte a vivir lo que ya vivieron otros países? Si ya viste que no les funcionó a ninguno, entonces, ¿por qué seguir con esa línea? Sí, y por ejemplo, al principio, no sé si recuerdas que decían, no, ve lo que está haciendo el Reino Unido, Inglaterra. Y se arrepintieron, ¿no? Ellos. Y ya cuando vieron los datos y que le presentan al primer ministro todo lo que va a pasar, ahí fue cuando dijo, no, a ver, se cierra todo y mejor evitamos más problemas. Así es. Pero es algo que, o sea, yo me pongo a pensar, si la fiebre española de 1918 tuvo más de 50 millones de muertes y todavía no había la movilidad que tenemos hoy en día en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Sí tenemos grandes avances ahorita en cuanto a tecnología, los respiradores, sí están trabajando mucho más rápido a lo mejor en encontrar una vacuna porque hay mayor tecnología que les va a permitir hacer eso y en vez de tardarse varios años se van a tardar a lo mejor uno, esperemos, ¿no? Ya están haciendo pruebas, pero también esta información falsa o fake news que sale, ya Estados Unidos está haciendo la prueba, o sea, ya la van a sacar. No, a ver, lo que están pidiendo es la autorización para hacer pruebas, como lo está haciendo el estado de Washington, que están haciendo pruebas. Aquí también entonces, lo están haciendo. Todos los países, todos los científicos que se dedican a esto, los médicos, están haciendo pruebas y quien la encuentre, qué bueno, porque le va a ayudar al resto del mundo. Claro. Pero en lo que no, o sea, no podemos generar también falsas expectativas. Exacto, y también retomando lo que estás diciendo, que no se crean todo lo que está en las redes sociales también.
Apenas también estaba viendo que subieron una imagen que según era el presidente de Italia, que en realidad era el presidente Bolsonaro, de Brasil. Entonces, también, o sea, no dejarnos llevar por eso, ¿no? E igual yo les decía muchísimo allá a mis amigos que sí, que no se esperen y que no esperen a que lo diga el gobierno como algo formal, ¿no? O que no te esperes a que te pongan la multa como lo están haciendo aquí. Aquí si rompes alguna de las normas, las multas van de entre 300 hasta 4,000 euros, dependiendo obviamente de qué estás rompiendo. Entonces, que no se esperen hasta ese punto para ya desde ahorita empezar algo por ellos mismos. Y no llegar a todos estos puntos. Sí, yo creo que es difícil, o sea, a ver, pensar de que tienes que estar en aislamiento en tu casa, en tu departamento. Digo, quienes tienen casa, bueno, pues tienen patio, pueden salir, tienen esa, digamos, esa ventaja, pero quienes no, quienes están en un departamento, que las áreas a lo mejor comunes están cerradas, los parques están cerrados, pues sí vas a tener que estar en tu casa conviviendo, pero creo que después estaremos celebrando, espero que lleguemos la mayoría y que podamos celebrar cuando salgamos de esto, pero también aprender de todo esto, ¿no? Ahí es donde te hace reflexionar como persona qué llega a ser más importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que valoras más? ¿No? O sea, sí. O sea, el estar con tu familia. Y entran casos, por ejemplo, no sé si has oído del tema de que hubo una consulta en Mexicali para la planta cervecera para ver si se llevaba a cabo o no, una planta que ya llevaba 900 millones de dólares invertidos y el total de la inversión iba a ser 1.500 millones de dólares. Al final hicieron la consulta a pesar de que California estaba completamente cerrado, nadie puede moverse, todo el mundo está en sus casas y estás viendo que nada más hay una cerca que termina haciendo que se tomen acciones de un lado y del otro no. Se lleva a cabo la consulta y la ciudadanía vota que no quieren la cervecera, ¿no? Y entonces muchos dicen, bueno, pero es que iba a generar, no me acuerdo si eran 3,200 empleos directos e indirectos y ahora qué va a pasar y la inversión. Y les digo, sí, estás hablando de empleos indirectos, pero ¿cuánto realmente, cuál es el sueldo de esas personas? ¿No? El problema que tiene Mexicali también de el acceso a agua potable, ¿no? O sea, esa es otra de las cosas que no se ponen a pensar. Entonces, ¿qué es más importante? Que la planta cervecera tenga acceso a toda esta agua que la población no tiene por 3,200 empleos, o llegas a un acuerdo como empresa de qué es lo que vas a hacer para que toda esta población también se beneficie y tenga el acceso a agua potable, creando una desalinadora, pagando ciertos programas. O sea, creo que el tema aquí no es desincentivar el tema económico, pero también es cómo en este mundo que vivimos y con todos los problemas que estamos viendo, llegan a ser complementarios tanto los temas sociales como los temas económicos. Y problema que estamos viendo también tiene que ver por eso, ¿no? Exacto, ¿sabes? Es lo que yo pienso, o sea, en vez de estar, así lo veo yo, o sea, en vez de estar viendo la planeación, sí, ok, que se vea, pero en vez de resolver esa situación que ni siquiera estás seguro si vas a llegar a ella, primero resolver la situación que está presente en este momento, que es la que te va a permitir llegar a ese futuro. Entonces, sí, lo que te repito otra vez, o sea, en Bérgamo pasó justo eso, que los empresarios fueron los que detuvieron el cierre y las medidas,
porque también aportan obviamente una gran cantidad al gobierno. Y pensaron que por esta ayuda que ellos daban, pues iban a poder seguir abiertos y pues ahí están todas las consecuencias, ¿no? Los empresarios ya ni han metido las manos, o sea, así de fácil. Ni siquiera han aportado a una ayuda que tú dijeras, ok, bueno, me cerraron, pero yo que tengo el poder económico, yo empresa privada, ok, ¿no? Vamos a apurarnos para que todo se vaya desencadenando. Y tampoco lo han hecho. Y que puedan tener otra vez esta recuperación, que aseguro que la van a tener. Y es lo que les decía el presidente de El Salvador, les dice, a ver, a los empresarios que se están quejando, ustedes tienen para vivir varios años, aunque hagamos esto. Entonces, pero hay personas que no tienen ni para vivir un día. Entonces es un decreto, o sea, nacional, y se aguantan. Y creo que esa es una de las cosas. A ver, no te vas a poder gastar, si eres millonario, no te vas a gastar tu dinero en 90 días, ¿no? No, y ni siquiera año, para... 2 años. Hay veces van a tener hasta tus bisnietos, ¿no? Y ni siquiera lo puede gastar en este momento, porque todo está, al menos aquí en Italia, todo está parado. Sí, entonces creo que esa es una de las cosas que como mundo creo que tenemos que reenfocar nuestras prioridades, ¿no? Y aquí sí es un tema que muchos me han preguntado más por el tema de, que me dedico a temas políticos también, que si es un tema de derecha o de izquierda, y les digo que no, porque si vemos el discurso aquí en Estados Unidos o el de Brasil, era la izquierda o los de centro izquierda están inventando todo esto para perjudicarme a mí, ¿no? A la derecha. En el caso de México vemos que es los de la derecha están inventando todo esto para perjudicarme a mí. Lo que no han visto es que es un tema a nivel nacional, más bien es un tema a nivel mundial, y que no es un tema si eres de derecha, eres de izquierda, si eres de un partido, si eres de otro, si eres hombre, si eres mujer, chaparro, gordo, alto, flaca, o sea, eso no importa. No importa de qué religión seas, no importa si eres cristiano, católico, ateo, judío, no importa, musulmán, no, o sea, vemos que en todos los países ha habido casos, ¿no? En todos los niveles socioeconómicos. Como diría, ¿estás bien, Carla? ¿Te me caíste? Estoy bien. ¿No? Te perdí, sí. Me perdí. Entonces, es lo que vemos, ¿no? Es lo que... Y yo espero que con esta plática que estamos teniendo, que quienes están en México y que la lleguen a ver y que la lleguen a compartir, vean lo que tú como mexicana estás viviendo en Italia y que empiecen a darse cuenta que sí es algo real, ¿no? Y que lamentablemente el gobierno va a tener que tomar otras decisiones más estrictas en unas semanas, porque se va a empezar a salir de control, ¿no? O sea, Aquí se manejaba la teoría, y seguramente también ya leyeron el artículo, llegó la noticia de que esta propagación tan rápida fue por el partido de fútbol que fue aquí en Bérgamo, ¿no, Manu? El partido de fútbol. No me preguntan de los equipos, que yo no fue de... fue en Valencia, es cierto, fue en Valencia el partido. Y que por este partido, pues fue que se dieron los contagios tan rápido. Y yo, la verdad, sí les contesto ya en México y les digo, pues lo mismo pasó con el Vive Latino, y ¿sí? No olvidemos que también pasó lo de la marcha, la mega marcha del 8 de marzo. Claro. Entonces, y en estos y vaya que yo la apoyé muchísimo, ¿eh? No, y en estos dos eventos, o sea, eso es independiente. Creo que hay dos cosas. Lo de la marcha se da en un momento que no se tenía realmente la información. Acá 28, era una semana acá después. Acá tampoco se tenía con la información.
Entonces, se da la marcha y dices, ok, pero pasando la marcha, en ese momento se sabe lo que está sucediendo, se tiene mayor información y entonces incluso se le pide a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que cancele el Vive Latino. Y la respuesta fue no, porque eso tendría impactos económicos, ¿no? La forma de decir, están seguros, poner a gente en la entrada con la pistolita esta para ver si tienes temperatura y que aislaron a unos que sí tenían que eso y no los dejaron es medida. entrar. No, que eso tampoco es medida porque puede ser que no tengas. Exactamente. Entonces lo que vemos es que uno de los que ya murió estuvo en el Vive Latino. A los días de haber estado en el Vive Latino es cuando lo hospitalizan. Bueno, más bien fueron dos casos. Uno sigue hospitalizado, el otro ya falleció. Uno en un hospital privado y el otro en un hospital público. El del hospital público falleció, el otro sigue vivo. Pero no es que se contagiaron en el Vive Latino, porque los síntomas los presentaron a los 3 días, ya lo tenían. ¿Con cuántas personas no estuvieron? O sea, ahí lo que digo es, gritas, lloras, cantas, escupes, estás tomando chelas, esto, tragos, se lo pasas, el otro, y es muy diferente ese tipo de contagio a cuando vas a un lugar y saludas a alguien, porque aquí realmente sí hay este intercambio de fluidos. Estos eventos masivos, el cancelar, yo hice cuando Esteban Moctezuma dijo, se cancelan clases, dije, hasta que alguien está tomando decisiones correctas, ¿no? Sí. Entonces, el problema es que ahorita es como, pues no, solo es para los fifís, y por el otro lado el presidente del Grupo Salinas dice, no, todo tiene que continuar porque si no la economía, ¿qué tanto le va a afectar a él? Más bien. Claro, ¿no? Aquí se habla, ahorita que hablas de lo de la escuela, originalmente se suponía que otra vez, ¿no? Que hasta el 3 de abril iban a regresar a clases. Ya se está hablando de que el curso se va a volver a tomar ya hasta el próximo año. Las escuelas ya tal cual, a lo mejor los trabajos sí se van se planea a lo mejor junio, pero la escuela ya se está hablando de que se va a retomar hasta el próximo año. Sí, no, y lo bueno ahí de que muchos políticos fueron elegidos o contratados para tomar decisiones, y efectivamente creo que es un tema no de partidos, están gobernando para todos, para pobres, para ricos, para clase media, para la gente de su partido, gente que no es de su partido. Su prioridad debe de ser la ciudadanía. Y entonces, la salud, completamente. Si su discurso va a ser golpeando a otros, pues aquí es donde también se debe reflexionar, ¿no? Porque ¿qué tipo de México queremos? ¿No? O sea, ¿qué tipo de mundo queremos vivir? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Es lo que yo te decía, o sea, a lo mejor, sí, en este momento se va a parar todo, pero lo repito, a lo mejor se parará 2 meses, lo que se tenga que parar, pero es justo para llegar a ese futuro en donde continúen las cosas ya bien. Yo soy de la idea de que lo que se tenga que parar tendrá que ser así. Sí, pero también porque has tenido gente cercana que ya falleció, que estás viendo, y aquí entro en el otro tema. A ver, en México, ¿qué va a pasar cuando empieza a morir alguien? ¿Te van a dejar ir? ¿Vas a poder hacer un funeral? ¿No vas a poder hacer? ¿Los van a enterrar? Estaba viendo, creo que es en España, que las funerarias dijeron, no tenemos la capacidad porque nuestros empleados no tienen el equipo necesario para poder hacer todo el proceso que se tiene que hacer para incinerar, porque aparte lo tienes que incinerar el cuerpo, no lo puedes enterrar.
Entonces No, creo que uno de los estadios lo acomodaron de hielo y entonces lo están usando para poner ahí a todos los cuerpos en lo que no sé si es la Guardia Nacional en España quien se va a hacer cargo de todo esto. Pero imagínate que fallezca un familiar tuyo, un amigo y que no puedas tener tu despedida, o sea, tu funeral, este cierre, ¿no? Entonces se van a quedar muchos corazones abiertos, dolidos, porque no va a poder haber el despido que uno necesita para... Que psicológicamente necesitas hacer, sí. Claro. Aquí sucede exactamente lo mismo. A las personas que están falleciendo, de entrada, bueno, cuando ya están hospitalizadas, a los familiares solamente se les llama por dos motivos. Uno, para decirte que se recuperó y que lo van a poner aparte 15 días y que hasta después de esos 15 días vas a ver a tu familiar, que bueno, en las mejores condiciones, eso es una buena noticia, ¿no? Pero en el dado caso de que te hablan para decir que falleció tu familiar, entonces, exacto, no te puedes despedir de ellos. A la familia se le pone también en cuarentena. Y exacto, no te puedes despedir del cuerpo. Quien tiene la ventaja de encontrar un lugar en los cementerios, se les hace la cremación. Pero igual yo creo que ya les han llegado las imágenes que han estado también circulando en internet, que aquí se los han llevado los militares y se los han estado llevando a otros centros en mismo Italia para hacer las cremaciones. Y exacto, pues no te puedes despedir de tu familiar. Sí, entonces este proceso de duelo es interrumpido completamente, ¿no? Y esa es una de las cosas que creo que no se está entendiendo. Y también los jóvenes que dicen, ay, no pasa nada, soy joven, o el mexicano que dice, no, yo soy chido y pues a mí no me va a pasar nada porque soy fuerte. O que nosotros comemos tacos afuera del metro, si ya has comido no sé qué, ¿cómo no vas a aguantar tu sistema? Eso no tiene nada que ver, ya lo han explicado aquí mismo también los doctores, y eso no tiene nada que ver, es en el sistema respiratorio, entonces no tiene nada que ver con tu edad, con la clase social, está entrando un ruido. Un avión que iba pasando. No tiene nada que ver, ¿no? Esta situación. Entonces, exacto, creo que yo lo siento, bueno, aunque veo que ya algunos están empezando a tomar medidas, apenas ayer me estaban enseñando unas fotografías en la Condesa, que no había ya tanta gente, pero de nada sirve que en algunas áreas estén tomando las medidas, si en otras tantas no las están tomando y además que se están confiando. Tú no sabes si la persona que está al lado de ti vive, qué sé yo, en Monterrey, ¿no? Y trae el virus y ya ahí ya se empezó a esparcir más. Claro, no, y digo, las medidas se van a tener que tomar, digo, por ejemplo, ahorita, acá son las 2 de la tarde, ahorita estaría lleno, habría carros, tráfico. En realidad no podemos salir al menos que sea necesario. Una emergencia, igual aquí, sí. Y a partir hoy de las 10 de la noche hasta Carla. Ahí estamos otra vez.
no me di cuenta, ya llevábamos 1 hora, entonces automáticamente te lo corta, pero pues yo creo que pues ya lo que me gustaría más bien para finalizar contigo, primero agradecerte